verdad, y soy tu hijo, esclavo no más seré, soy heredero por Jesús. Perdonaste mis pecados, me has sentado a la mesa, mis heridas tu amor las sanó, eres mi amigo, mi Señor. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Y es por eso que hoy te rindo adoración. Y eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida, y es tu amor que me ha llenado y que mi vida ha saciado. Y es por eso que hoy te rindo adoración. Dile, perdonas mis pecados. Y perdonaste mis pecados. Tú me has sentado a la mesa. Vamos, declara. Me has sentado a la mesa. Aunque yo no lo merecía, Dios fue misericordioso. Y mis heridas tu amor las sanó. Eres mi amigo, mi Señor. Dile, eres mi Padre, y eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida, y es tu amor que me ha llenado y que mi vida ha saciado. Es por eso que hoy te rindo adoración. Tú eres mi Padre, en quien yo confiaré. Mi Dios, me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Es por eso que te rindo adoración, mi Dios, mi Rey. Es por eso que te rindo adoración. Es por eso que te rindo adoración. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Es una bendición poder estar hoy compartiendo esta palabra con ustedes. Y es una palabra, verdaderamente es una palabra que si nosotros ponemos nuestro corazón en esta palabra, abrimos nuestro entendimiento con la ayuda del Señor para entender, hermanos, vamos nosotros a
a poder cruzar una línea, ¿verdad? Que es difícil para muchos padres, para muchos progenitores, ¿verdad? Reconocer sus errores es algo, pues, que rebasa lo inaudito, ¿verdad? Que es increíble. O sea, no todos ni cualquiera puede reconocer sus pecados, o más bien aceptar sus errores, sus faltas, sus desatinos. Así que, hermanos, hoy quiero hablar acerca de este tema. No sé si se alcanza a ver allá, pero el tema es pecados de los padres contra los hijos. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, definitivamente con padres espirituales, pero también con los padres biológicos, ya que no puede ser que hablemos de pecados del Padre Celestial, porque eso ya sería una herejía, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su guianza. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias en esta hora por permitirnos compartir tu palabra. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame gracia para hablar tu palabra. Señor, te ruego que esta noche venga sobre mí, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación. Y que todos aquellos que oyen tu palabra sean ministrados, sean tocados. Y esta palabra, Señor, llegue al espíritu, pero también al alma, Señor, de aquellos que te necesitan. En el nombre poderoso de Jesús, edifica, Señor, ayúdanos a crecer, a desarrollarnos, a madurar como pastores, como padres del alma, como padres espirituales, pero también como padres biológicos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a hablar, ¿verdad?, algo que es importante. Quiero empezar con esto. No sé si alguna vez usted ha escuchado hablar acerca de César Augusto. Alguna vez hizo observaciones, de este señor, pues César Augusto hizo alguna vez observaciones sobre los métodos de gobierno de Herodes. Herodes, aquel que cuando llegaron los magos le pidió pues que fueran, investigaran dónde estaba el rey de los judíos y que él iba a ir a adorarlo. Obviamente era mentira, pero aquí Herodes tenía una manera de gobernar muy, digámoslo así, violenta. César Augusto dijo que preferiría ser un cerdo de Herodes antes que su hijo. Se refería a que mientras Herodes se abstenía de comer cerdo y públicamente observaba otras costumbres judías, buscando agradar, hermanos, hallar gracia pues con sus súbditos, él no dudó en mandar a matar a 3 de sus hijos. Imagínense, o sea, que era más religioso que mucha gente, ¿verdad? Era religioso extremista, pero no amaba a sus hijos. Los mandó a matar. Y dice aquí, además, como es de todos conocidos, ordenó degollar a los varones menores de 2 años ante los rumores insistentes del nacimiento del rey de los judíos. Herodes verdaderamente fue sanguinario, hermanos. Herodes ejecutó a su segunda esposa llamada Mariamna, de la estirpe de los asmoneos. Y luego dice que la historia dice que asesinó a sus 2 hijos, Aristóbulo y Alejandro, porque les parecía a él que eran sospechosos de conspirar contra su persona, contra su reino. Y después asesinó a otro de sus hijos de nombre Antípater. Antípater significa contra el padre. Entonces, hermanos, aquí encontramos en la historia algo tremendo. Pero eso fue lo que hizo Herodes. Podríamos decir nosotros, eso no me va a pasar jamás a mí. Pero créanme que es más
real de lo que nosotros imaginamos. Ocurre en los hogares hoy en día. Y pues como el tema es los pecados o pecados de los padres contra los hijos, yo quisiera, ¿verdad?, decirles que el Señor en los últimos tiempos, dice la Biblia que va a haber un tiempo de días de Elías, y que el propósito de la venida de Elías, que en realidad, hermanos, podría ser un mover del Espíritu de Dios, pero con las características de el Espíritu que había en el profeta Elías. Entonces Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Mire, antes de que llegue el día de la tribulación y de la gran tribulación, ha de venir un avivamiento familiar que va a ser impulsado, que va a ser promovido por el profeta Elías. Y dice Malaquías 4:6: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es decir, que va a haber una iniciativa de los padres por acercarse más a sus hijos, por ganarse el corazón de los hijos. Y dice, y como resultado, el corazón de los hijos se va a volver hacia los padres. Porque si esto no ocurriera, hermanos, si no se preparara el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor va a venir, dice, y entonces herirá la tierra con maldición. Entonces, hermanos, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Por qué? Porque primero tiene que suceder que los padres volvamos nuestro corazón hacia los hijos. Y hablamos pues de padres espirituales, es decir, pastores, que miremos en el rebaño a la gente como hijos, verdaderamente, como hijos espirituales, y que le demos el lugar que les corresponde, que los valoremos. Y también, ¿verdad?, a los hijos biológicos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Mateo 11:14, hablando de Elías, el Señor dijo: y si queréis recibirlo, hablando de Juan el Bautista, dice, él es aquel Elías que había de venir. Y ciertamente Juan el Bautista preparó el camino para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Mateo 17:11 dice que respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero. Si ustedes notan en el verso 14, él dice que ya Elías vino, ¿sí? Y habla de Juan el Bautista. Pero en capítulo 17, verso 11, él dice que a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es decir, que va a venir un tiempo en el que va a haber un mover poderoso del Espíritu de Dios, pero en las características proféticas de Elías, que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos hacia los padres, y va a haber restauración de todas esas cosas. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, hermanos, digamos que hoy vamos a ponerle, a untarle mertiolate, alcohol, ¿verdad? A la herida que tenemos en el hogar, a las falencias que hay en nuestra familia, con el propósito de que el Espíritu de Dios, por medio de este Espíritu de Elías, restaure todas las cosas en el hogar. Bueno, entonces hay tres tipos de padres. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia y dice que no llames a padre en esta tierra a nadie más, entonces se está hablando, ¿verdad?, del Padre Celestial. Hay un solo Padre Celestial, no hay dos, no hay tres. Pero
para entender bien ese verso que habla de que no debemos llamar padre en esta tierra a nadie más, tendríamos que entender que también hay un padre del alma. Y eso lo encontramos en la Biblia, en las epístolas, y también lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Uno de los que reconoció a un padre fue Eliseo. Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Pablo era el padre del alma de Timoteo. Entonces, hay padre celestial, pero también hay padres del alma, o sea, hay ministros, pastores, que de alguna manera anhelamos desarrollar, hermanos, engendrar o reengendrar en nuestros hermanos hijos espirituales, que no solamente sean creyentes, que no solamente sean discípulos, que no solamente lleguen a ser siervos, que no solamente pues lleguen a esos niveles, sino que logren accesar o evolucionar a la categoría o al nivel de hijos espirituales. Amén. Y no solamente hijos espirituales, hijos herederos. Entonces, mis hermanos amados, también hay padres biológicos. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque si no, entonces leemos el texto que les acabo de mencionar, que no recuerdo cuál es el texto, a lo mejor me puedan checar ahí, pero donde dice pues que no debemos llamar padre a nadie más en esa tierra. Entonces algunos no entienden eso, ¿verdad? Porque se está refiriendo al Padre Celestial. Ok, entonces hay tres tipos de padres, y hoy nos vamos a referir a los padres del alma, que son pastores, ministros, a los padres biológicos, que somos nosotros. ¿Ok? Bien. Elías, hermanos, fue padre espiritual de Eliseo. Elías llegó dice la Biblia que el Señor le dijo a Elías que fuera y ungiera a Eliseo, y que Eliseo iba a quedar pues como sustituto de Elías. Él iba a heredar la unción, la doble porción de Elías, para darle continuidad al ministerio profético. Entonces Elías fue padre espiritual de Eliseo, pero Eliseo, hermanos, vamos a decirlo así, cometió errores, de manera que no engendró hijos espirituales. No preparó a nadie para que quedara ¿cómo le diré? O preservara el ministerio profético, que le diera continuidad, sino que Eliseo, hermanos, tenía un carácter fuerte. Eliseo era bravo, hermano, así como usted comprenderá. Eliseo tenía un carácter que creo que, no sé, ¿verdad? Dios bendiga a Eliseo donde esté, pero tal vez pues su carácter lo llevó a hacer cosas que desde el punto de vista, ¿verdad?, del cristianismo y el espíritu de Dios, hermanos, diríamos, wow. Por ejemplo, iba Eliseo regresando después de que sucedió el ascenso de Elías al cielo. Hermanos, dice la Biblia que ahí iba caminando Eliseo, y como él era calvo, ¿verdad? Me tocó la cabeza porque, bueno, yo todavía no soy calvo, pero lo que pasa es que yo me corto el cabello así. Pero escuchen, entonces Eliseo iba caminando, y entonces le salieron unos jóvenes, y esos jóvenes le empezaron a gritar a Eliseo: sube, calvo, sube. Se estaban burlando de Eliseo porque él no ascendió juntamente con Elías, y se estaban burlando, y no solamente se burlaban porque no subió, sino que al mismo tiempo le estaban diciendo una de las características de su cabeza, de su cabello, o de Eliseo, y es que Eliseo era calvo. Y eso lo enojó.
Y dice la Biblia que Eliseo los maldijo. Hermanos, créanme que un padre tiene autoridad de parte de Dios. Y cuando un padre maldice a un hijo espiritual o biológico, es algo terrible. Y Jesucristo dijo que no debíamos maldecir, sino que debíamos bendecir. Aún a los que nos maldijeran, debíamos bendecirlos, que a los que nos persigan, también deberíamos orar por ellos. Entonces la Biblia nos enseña todo eso. Y Eliseo, hermanos, era enojón. Dice la Biblia que cuando ya estaba a punto de morir, ya en sus últimos días, fue con un rey y le dijo al rey que tirara la flecha. Y entonces ahí hicieron un acto profético y le dio una palabra. Y luego le dijo: golpea el piso, golpea el suelo. Y dice que lo golpeó 3 veces solamente. Y Eliseo se enojó con el rey y lo regañó. ¿Por qué no golpeaste más? Si hubieses golpeado 7 veces por lo menos, tus enemigos hubieran sido destruidos para siempre. Y Eliseo era bravo. Entonces Eliseo no engendró hijos espirituales. Nunca desarrolló pues la mansedumbre. Ahora, con él sí anduvo un criado, un siervo que se llamó Giesi. Y ese hermano fue oyente, creyente, pero nada más llegó a siervo. No se desarrolló al nivel de hijo. Porque, hermanos, porque resulta que Eliseo, de igual manera, pues con su carácter que no controlaba, hermanos, maldijo a Giesi, quien ya iba desarrollándose, hermanos, iba creciendo de alguna manera. Pero Eliseo, enojado y molesto, un día lo maldijo con lepra porque Giesi falló, porque mintió. Y yo creo, hermanos, que aquí nosotros como padres es importante que analicemos eso. Hay cosas que nuestros hijos hacen equivocadamente. Hay hermanos que van a equivocarse en la iglesia, que son nuestros hijos. Pero debemos nosotros tratarlos con amor y entendiendo, hermanos, que ellos cometen errores, pero que nosotros también cometimos errores y hemos cometido errores. No sé si me están entendiendo en esta noche, me gustaría que lo checaras. Bueno, mire, vamos a leer lo que dice la Biblia acerca de Elías, Eliseo y Giesi. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue arrebatado, pues. Esto es figura del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, Segunda de Reyes 2:12 dice: viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Y dice luego: y él entró y se puso delante de su señor. Y entonces aquí encontramos, hermanos, que Eliseo tenía padre. Y en ninguna parte de los textos que encontramos se nota que Eliseo haya sido agredido por Elías. En ningún momento, no hay ni un solo capítulo o versículo en el que podamos ver que Elías maltrató a Eliseo. Incluso cuando fue llamado, Eliseo le dijo: dame permiso para que yo vaya y me despida de mis padres. Y le dijo: ¿y yo qué? Si yo no te llamé, te llamó el Señor. Anda. Y entonces fue Eliseo, hizo fiesta y hasta carne asada hicieron, hermano. Pero porque Elías no era como Eliseo. ¿Qué pasa entonces cuando Eliseo comienza a desarrollar
su ministerio profético, no logró evolucionar Eliseo, hermanos, a la calidad, al nivel de padre. Y mire, Segunda de Reyes 5:25, cuando Naamán fue curado de lepra, y Naamán llevaba, hermanos, vestidos, llevaba joyas, tal vez oro, ¿verdad? Plata, no sé, piedras preciosas, y se las iba a dar a Eliseo. Y Eliseo, pues, él sabía que el ministerio no era a cambio de dinero. Él no estaba en el ministerio profético por la economía, ¿verdad? Él era un profeta que Dios había llamado, y no quiso tomar aquello que Naamán le estaba dando, y se fue Naamán. Pero Giesi, hermanos, se fue detrás de Naamán a escondidas de Eliseo. Mire que lo que le voy a decir, muchos hijos hacen cosas a escondidas de los padres. Hermanos, hay hermanos en la iglesia, hay hijos espirituales que a veces hacen cosas a escondidas de su padre. Hijos biológicos, hijas biológicas que hacen cosas a escondidas de su padre. Pero no porque hacen eso dejan de ser hijos. Y no por ello tampoco vamos a maldecirlos. Pero cuando regresa Giesi con todo lo que le dio Naamán, con vestidos, cosas preciosas, valiosas, él las escondió. Y entonces dice Segunda de Reyes 5:25, y él entró y se puso delante de su señor, o sea, de Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mire, aquí hay otra cosa. Hizo cosas escondidas Giesi, pero también, hermanos, estaba mintiendo. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes, siendo pastores o padres de familia, alguna vez usted mintió? Es una pregunta, ¿verdad? Retórica. No me mande en el mensaje: sí, hermano, yo fíjese que, y usted me manda por el mensaje: sí, hermano, yo también mentí, fíjese. Todos hemos mentido, hermanos, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. En algún momento le mentimos a nuestros padres. Pero recuerde que Eliseo tiene un carácter explosivo, impulsivo. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Estaba mintiendo. Ahora, en Segunda de Reyes 5:26, él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y entonces Eliseo le está diciendo: si es que yo te vi, yo sé dónde estabas. Como padre yo diría: mira, ya sé de dónde vienes y qué es lo que estabas haciendo. No vas a salir durante un mes. Pásame ese celular. No, pero que papá, no me importa. Te voy a castigar. Es una disciplina. Pero ¿por qué le voy a decir: ¿te gusta la calle? Pues vas a hacer... Y empieza a decirle al muchacho: vas a terminar como drogadicto, y vas a terminar como un borracho, y vas a terminar siendo una prostituta porque tú eres... Y empieza la mamá o empieza el papá a maldecir al muchacho. Hermano, ¿qué tipo de padre es ese? No sé si me estoy explicando. ¿Se entiende aquí? Los hermanos que están aquí, hermanas, ¿sí se entiende? Sí, ¿verdad? O sea, lo más lógico es que Eliseo lo hubiera disciplinado, le hubiera llamado la atención. No, pero él era el padre, él era el profeta de Dios. Y hermanos, perdónenme, y que me perdone Eliseo, ¿verdad? Segunda de Reyes capítulo 5, verso 27 dice: Eliseo declaró una palabra de maldición sobre Giesi. Ya Giesi no logró, hermanos, llegar al nivel de hijo, y el profeta tampoco llegó al nivel de padre. Y entonces aquí dice la Biblia, Segunda de Reyes 5:27: por tanto,
la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos a un Giezi que fue maldecido por su propio padre. Y eso, si lo analizamos a la luz de las Escrituras, hermanos, el Señor no nos llamó a maldecir. Algunos predicadores dicen, y eso le va a pasar a algunos que son mentirosos hermanos, y el evangelio del reino de Dios es un evangelio, hermanos, que tiene como principal mensaje el amor de Dios. Dios nos libre de maldecir a nuestros hijos. Yo cancelo toda maldición sobre la vida de mis hijos espirituales y sobre la vida de mis hijos biológicos, porque ellos son también parte del reino de Dios, son hijos de Dios. Entonces, hermanos, hay cosas que cometemos que se llaman errores y que hasta podrían llamarse pecados. Maldecir a un hijo no es lo correcto. Entonces, hermanos, aquí encontramos pues en esta historia bíblica el caso de un criado, de un siervo que no alcanzó el nivel de hijo y de un ministro que no alcanzó el nivel de padre. Entonces alguien decía por ahí que padre no es el que engendra, como es, sino que padre es el que cría, el que da amor, el que ayuda a alguien a crecer correctamente, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no sé qué tiempo llevamos aquí, pero si ya llevamos media hora, yo quiero dar esto poco a poco. 38. Entonces, mire, tengamos cuidado. Necesitamos avanzar en la vida espiritual, en la vida cristiana. Y yo le invito para que usted, si es pastor, pueda ver en los hermanos que ya han ido avanzando de oyente a creyente y de creyente a siervo, hermanos, a que de siervo pasen a ser hijos. Pero para llegar a ser hijos se requiere que también el ministro anhele ser un buen padre. Hay un canto que dice, eres el padre que siempre soñé. La labor de un pastor, la labor de un ministro, la labor de un padre biológico, hermanos, es guiar, enseñar, ubicar, ayudar. Incluso, hermanos, poner el hombro para que los hijos alcancen aquellas cosas que nosotros no logramos en la vida. Y ahí encontramos a David, pero eso lo vamos a tratar en otro día. Tal vez mañana, hermanos, allá donde yo ande con mi familia, porque hemos decidido salir y pues estar por ahí con mi esposa y mi niña, porque tengo una niña pequeñita que todavía está con nosotros y la verdad, pues como estamos hablando de estos temas, no solamente por estos temas, sino porque así debe ser, debemos dar tiempo a nuestros hijos, porque queremos ser, sí, quizás tal vez, ¿verdad? Se digan, no, pues ya es demasiado tarde. A los 52 años estoy empezando a aprender a ser padre. Entonces yo le invito en el nombre de Jesucristo a que no sea como Eliseo, que sea como Elías y reengendre en sus hijos espirituales, en sus hijos biológicos, hermanos, el servirle al Señor con todo su corazón. Yo no me imagino a un Giezi que después de haber llegado al nivel de siervo, hermanos, haya regresado a su casa rendido, frustrado y leproso, enfermo. Pero a mí me llama la atención que Eliseo no tuvo misericordia de Giezi. Mire, dice la Biblia, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti. Pero no solamente maldijo a Giezi, sino que maldijo también a su descendencia. ¿Cómo es posible, hermanos, que un pastor, perdónenme,
¿Cómo es posible que un pastor le maldiga a un hermano, a una hermana? Y le diga, donde quiera que vayas vas a regresar con cáncer. Vas a terminar, tus hijos se van a perder. No. Hay que bendecirlos. Si alguien ya no quiere seguir bajo nuestra cobertura ni en nuestra iglesia donde estamos pastoreando, pues Dios los bendiga, que les vaya bien, que Dios los guarde. Pero no los maldiga. Que sus hijos han cometido errores, han cometido fallas. ¿Quién no ha fallado en esta vida? Entonces, bendígalos en el nombre de Jesucristo. Hoy, Padre eterno, vengo como siervo tuyo, Señor, ministrando, Dios mío, bendición sobre la vida de los padres y sobre la vida de los hijos. Yo estoy seguro que el espíritu de Elías, Señor, se mueve en este tiempo para restaurar todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo a tus siervos, a tus siervas, a los ministros, Señor, para que lleguemos a ser padres espirituales, padres del alma, que amemos nuestra congregación, que amemos a nuestros hijos, que cuando se abran nuestros labios sea para bendecirlos, que también bendigamos, Señor, a nuestros hijos biológicos y que logren nuestros hijos espirituales y biológicos, Señor, llegar, Dios mío, donde nosotros no alcanzamos a llegar. En el nombre poderoso de Jesús, sean bendecidos nuestros hijos. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis amados hermanos, me hizo falta un poco, ¿verdad? Donde pensaba yo terminar hoy, pero mire, tenemos esto, ya lo veo, ya es que soy copión, Dios mío. Le voy a decir que así lo hace el apóstol Sergio, por eso es que me ve que a veces dicen que los padres se parecen a los hijos. Entonces, tengo un montón, hermanos, de textos bíblicos y mire que vamos a estar hablando en estos días, allá en la noche. Voy a transmitirlo cuando ya terminemos cansados de pasear. Espero yo tener la fuerza para poder continuar con este tema. Que el Señor me los bendiga y el Señor me los guarde, mis hermanos, y pues nos estamos viendo. Dios les guarde. Amén.